Y Súper. Ya, profe, mire, en teoría la clase grabada no es nada más que lo que ustedes ya están haciendo hoy por hoy, ya, o lo que tienen planificado en su clase. Entonces, hay ciertos elementos que tienen que estar considerados dentro de la clase grabada, pero no quiero que se estén asustando o que lo tengan como un proceso complejo y que les complique, porque en teoría es lo mismo que hemos trabajado todas las clases, es lo mismo que hemos conversado, que hemos reflexionado y también que ustedes han estado planificando, ¿ya? Pero tiene algunos otros elementos un poquito más precisos que van a estar dentro de la pauta de evaluación. Por lo tanto, vamos a ir revisándolo. Entonces, lo primero, ¿qué es lo que tienen que presentar en esta tarea? Tienen que presentar la grabación de la clase, ¿cierto? La clase se graba haciendo o agendando con una persona que se los envía docente más, donde las llama, ¿cierto? Y genera esta fecha y esta persona va al establecimiento, se instala y ellos le graban. Antiguamente ustedes tenían que grabar y mandar, ¿cierto? El famoso videíto, ya lo cual igual era complejo porque era un tema grabarse. Pero hoy por hoy van. Ahora, ¿qué genera eso? También un poquito más de tensión en ustedes, ¿ya? Pero olvídense que hay alguien grabándolo y ustedes desarrollen su clase tal cual como lo hacen siempre. Entonces, acá lo primero que les quiero comentar que el manual es su compañero, es el único que las va a acompañar en este proceso de la clase grabada, donde tienen que tener en consideración y la particularidad de poder incorporar todos los elementos que allí se destacan. Por ejemplo, el manual a mí me dice que el docente que muestra un desempeño competente, primero, promueve el ambiente que propicia el aprendizaje. Si yo me voy a nuestro marco para la buena enseñanza, ¿cierto? Lo que hemos hablado todas las clases, la parte actitudinal, ¿cierto? Acá sí entran las normas de convivencia, el tema de que el alumno sea capaz de respetar los turnos para hablar, para opinar, levantando la mano, que en teoría usted logre generar un ambiente adecuado para poder desarrollar la clase. ¿Qué le van a medir acá? A usted le van a medir el manejo de grupo. ¿Ya? ¿Cómo usted maneja el grupo de clase? ¿Cómo usted también potencia que el clima de convivencia se desarrolle de una forma adecuada? Ahora, ¿qué elementos usted debe considerar en ello? Insisto, si están tomando apunte, tienen que incorporar las normas de convivencia, pero también tienen que incorporar la parte actitudinal del objetivo. Igual nombrarlo, ¿cierto? Y trabajarlo, y además generando esta relación con los estudiantes de confianza, no cometiendo errores como, por ejemplo, ¿cierto? Denostando a un estudiante, corrigiendo de una forma desde el error negativo, sino que incentivarlo a que se equivoquen, incentivarlos a que participen. Eso ustedes tienen que dejarlo súper tatuado, por decirlo de alguna forma, en esta grabación. La valoración, el respeto y sobre todo la equidad. ¿Qué quiere decir con esto cuando hablamos de equidad? A ver, cuando hablamos de equidad, ¿a qué creen ustedes que yo me estoy refiriendo, profes? Que es importante, ¿eh? Al sesgo de género, Ya, ¿a qué más? a que los hombres y las mujeres tenemos la misma, hacer lo mismo todos, que no hay como diferencia, que no sé, las niñas van a jugar con las muñecas y los hombres con los autos, por ejemplo. Ya, súper, ¿qué más? los Diversidad colores cultural. puede ser. ¿Ya? ¿En qué sentido? Es que hablamos dos personas al tiro, entonces alguien Ya. habló de lo cultural, no sé. ¿Quién quería hablar entonces? Yo decía que los colores, por ejemplo, de repente los niños rechazan los colores rosados. Si uno le pasa, por ejemplo, si se trabaja con materiales y uno le pasa como algo rosado, cualquier material, ellos dicen que es color de niña, por ejemplo. Perfecto, súper. En el fondo, todos los ejemplos que ustedes dieron obedecen a un trabajo de equidad. ¿A qué me refiero con esto? La equidad no solo, ¿cierto?, es reconocer al hombre y a la mujer, o a la mujer con las mismas competencias y características que tiene un varón. Lo que se refiere a este concepto de equidad es que las actividades que ustedes trabajen
no tienen que tener este sesgo, ¿cierto?, de género. Por ejemplo, hay muchos profesores que cometen el error de separar actividades donde para los alumnos, por ejemplo, solo le colocan una actividad de fútbol y para las niñas, no sé, pues, actividades de cocina, que es como el ejemplo más básico. Eso es lo que ustedes no deben hacer. Si van a trabajar con una actividad que contemple fútbol, tratar de mostrarlo desde el fútbol femenino y el fútbol masculino. ¿Por qué? Porque es un deporte que hoy por hoy también es practicado por las niñas y eso es equidad. Por ejemplo, si van a trabajar alguna cosa doméstica de la casa, también mostrar que los alumnos los hombres también desarrollan cierta tarea de la casa. ¿Y por qué? Porque cuando se vayan a vivir, por ejemplo, solos, cuando sean independientes, también son habilidades de vida que necesitan desarrollar. Entonces, no solo orientar una actividad a un género o a una cultura o a una religión, sino que ser capaz de presentarlo donde esta actividad pueda ser transversal a cualquier índole sexual, recordando que en algunos casos ustedes pueden tener estudiantes que sean de otra orientación sexual, ¿cierto? Que no afecte a ninguno y que también obedezca a patrones culturales. O sea, no establecer, por ejemplo, una actividad netamente centrada en una cultura o en una religión. ¿Por qué? Porque no hay equidad. ¿Qué pasa con los estudiantes que son extranjeros? ¿Qué pasa con los estudiantes que tienen una creencia religiosa distinta? Y si usted solo lo ejemplifica con, no sé, pues por ejemplo, una asociación de Iglesia Católica, lo que está haciendo ahí no es apuntar a una equidad con los estudiantes. A eso se refiere a todo orden de cosas donde usted, sin darse cuenta, haga un sesgo a un grupo de estudiantes. ¿Se entiende? Profe, ahí tengo una duda. Cuénteme. Lo que pasa es que aquí nos piden en el punto 5 promoción de equidad de género en el aula, ¿cierto? Pero aquí yo solo lo demuestro como en mi planificación o tengo que intencionar alguna actividad donde se dé esta reflexión durante la clase. Totalmente, sí. Sí, sí, porque fíjate que la planificación no es la que te van a revisar con lujo de detalle, sino que es la clase grabada. Claro. Entonces, tú todo lo que tenga en tu planificación y lo que te esté acá como elemento es lo que tú tienes que ser capaz de demostrar en esa clase. Por lo tanto, si vas a trabajar equidad, tienes que ser capaz de que quede claro que lo trabajaste. Ahora, yo te recomiendo que textualmente nombres el concepto de equidad, que en el fondo, en la actividad que sea que ustedes vayan a trabajar, historia, matemática, ¿cierto? Hablar de que las competencias para poder desarrollar un ejercicio matemático, ¿cierto? La tienen las mujeres y los hombres. En el fondo, intencionalizar. Mira, Ya. yo recuerdo una clase, por ejemplo, de una profesora que trabajó la equidad, que era profe de matemática, y estaba súper complicada de cómo poder abordarla. Y me acuerdo que tomó el ejemplo de que les dijo a los chicos, siempre se ha pensado, y antiguamente había estudios donde mostraban que los varones tienen habilidades cognitivas mucho más rápidas que las niñas. Pero fíjate que eso con el tiempo y los estudios que se han hecho, eso un poco ha quedado atrás. Y ella se lo muestra como un ejemplo claramente para demostrar que hoy por hoy la equidad nos dice algo contrario, que ambos tenemos las mismas competencias y la misma capacidad para desarrollar cualquier tipo de ejercicio. Y ella ahí lo contextualizó con matemática. Y bastó eso para poder que ella abordara la equidad y demostrar que lo trabajó en clase. O sea, No necesariamente tiene que haber una reflexión de parte de mi estudiante, sino que ya lo mencione, ya estoy cumpliendo con ese. claro, pero también ahora, si los lleva a reflexionar, una pregunta cortita Claro, cortita. por AUMPO. Pero basta que usted, porque fíjate que en la clase grabada el foco está puesto en el profe, en el fondo en cómo usted se desempeña frente a los estudiantes, pero también el impacto que usted provoca de participación con los chiquillos. Tiene esas dos miradas la clase grabada. Cómo usted maneja todas las estrategias dentro del aula, pero también cómo esas estrategias impactan en la participación de los chiquillos. Y eso no se les puede olvidar. Entonces, si ustedes quieren trabajar la equidad, pueden nombrarlo ustedes, pueden explicarlo y a lo mejor complementarlo con una pequeña reflexión cortita y sería, ¿ya? Genial. Gracias, profe, me quedó súper claro. ¿A todos les quedó claro? Profesora, yo tengo una duda igual, Cuénteme. porque
usted habla de que, claro, que la clase grabada es un módulo aparte, Sí. que eso lo graban, pero uno no sube nada de la clase grabada, No, pues. ¿cierto? Ya, entonces usted dice que lo mencione en las otras clases. Bueno, en el caso mío, mi clase, los que tengo que presentar en el módulo 1, eso es de lenguaje. Y en el Sí, módulo de la clase grabada, yo me grabo en matemáticas. Sí, pues que en el caso, por ejemplo, a ver, las educadoras de párvulo, ellas también tienen que seguir esta misma línea, pero a ellas se la agrega, también que lo vamos a ver al final, se les agrega un par de elementos que tienen que ver con el protagonismo del estudiante, ¿ya? Y otras cositas más que los vamos a ver, pero en teoría, esto mismo también se tiene que ver reflejado en educación parvularia. Educación diferencial es lo mismo. Ahora, en el caso de educación diferencial, ellos pueden presentar la clase, la misma línea de la asignatura. En el caso de los profes de media y general básica, si se evalúan en la planificación, el lenguaje, porque este año viene el lenguaje, la clase grabada tiene que ir en matemática, ¿ya? Entonces, esa es disculpen, la salvedad de las profesoras de educación general básica. Los profes de media, que son especialistas, siguen la misma línea en su asignatura. Por lo tanto, si un profesor de historia, ¿cierto?, planifica en historia, se va a evaluar en historia. ¿Por qué? Porque se está evaluando como profesor especialista. ¿Se entiende? Ah, ya, entonces ellos una de las clases, o sea, una de las que, de las clases que hizo en el módulo 1, lo puede presentar en la clase grabada, ¿cierto? ¿Usted qué es? No, yo soy generalista, por eso, por eso Ya. hay como que cuando usted decía sí, es que tiene que quedar como en la clase que va a enviar en escrito, Ya. también se tiene que reflejar en la clase grabada, entonces nosotros, o sea, yo no tengo ese caso. No, usted no, los profesores básicos no, los generalistas no, porque ustedes están obligados a hacer la clase grabada en la asignatura contraria. Entonces a ustedes eso no les sirve. A los otros profesores, claro que sí. Si es que van a utilizar una de sus 3 planificaciones. ¿Se entiende? Sí, profesora. Súper. Ya. ¿Alguien quería levantar la manito o no? No, no lo sé. Ya. Entonces, profe, denle color con la equidad. ¿Por qué? Porque es uno de los que tiene mayor puntuación. ¿Ya? Así que ojo con ello. Luego, promueve que los y las estudiantes participen y colaboren en el aprendizaje de sus compañeros y compañeras. Fíjate lo interesante que es este punto, porque acá me introduce la coevaluación o tareas colaborativas. Entonces, lo mismo. ¿Cómo lo pueden promover? A ver, ¿cómo lo podrían promover? ¿Qué se les viene a la cabeza? Trabajo en grupo, trabajo en equipos. Ya. ¿Qué más? Que se apoyen en las respuestas. Ya. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, a mí se me ocurre, bueno, el ejemplo que puse en mi clase, que sería una especie de desfile de moda con algunos accesorios creados por ellos, como una tarea colectiva, como que entre todos participen. Sí, pero ojo, porque no le va a dar el tiempo para presentar una clase grabada así, ¿ah? Ah, pero para efectos de la clase grabada. Ah, Sí, ya, sí, estamos ya. abordando la Profe, clase ¿puede grabada. ser que se realice una actividad donde se evalúen entre ellas? ¿Haya coevaluación? Y también puede ser algo incluso más simple. Cuando yo a ustedes les planteo una pregunta y luego juego este pimponeo que les pregunto a las otras profes, ¿ustedes están de acuerdo con lo que la profesora dijo? Complementa. ¿Y por qué no? A ver, ¿cuál es su experiencia? Fíjate que lo que hago ahí yo es promover la participación. ¿Por qué? Porque los obligo de forma intencionalizada, pero muy sutil, que ustedes hablen y participen en la clase. Ese es un claro ejemplo y es una actividad que no les va a quitar mucho tiempo porque tienen que pensar que en teoría la clase grabada son de 30 a 45 minutos. Entonces, tienen que pensar en actividades que permitan evidenciar, pero que sean cortas. ¿Y por qué? Porque el tiempo se les va a pasar, pero es que volando es poco, o sea, ustedes van a pestañear y la clase se va a terminar. Porque con los nervios, olvídense. Entonces, tienen que pensar en actividades cortas de ejecución
y que se note, ¿cierto?, la participación. Ahora, si es que ustedes pueden nombrarlo, mejor. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si parten su clase y necesitan trabajar la equidad. Ya, chicos, a ver, con la finalidad de poder abordar la equidad entre ustedes, ¿cierto? Yo les voy a presentar tal ejemplo. Esta situación donde se demuestra que todos tenemos las mismas competencias, de que las tareas no obedecen a un sexo. Listo, mira, fíjate que ahí abordaste al tiro la equidad y la nombraste. O sea, la persona que te va a revisar la clase no tiene manera de decir que usted no la trabajó, porque aparte la nombró. Ahora, ¿cómo incorpora el segundo punto? Con alguna pregunta de reflexión con los chiquillos. ¿Por qué? Porque ahí usted incentiva la participación. ¿Qué ocurre si nadie responde? Usted la intencionaliza, aplica la otra estrategia que es pregunta direccionada. Si las respuestas son muy acotadas, aplica la otra estrategia que es pimponeo, que yo la llamo, que es le pregunta a otro compañero si está de acuerdo con el compañero. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está incentivando la participación, pero de forma guiada. Esto se hace cuando no hay participación voluntaria. Y son estrategias cortitas y hablan de un súper manejo del profe, ¿ya? Y colaboren en el aprendizaje de sus compañeros y compañeras. Esto se refiere a lo mismo. Por ejemplo, cuando yo les pregunto ya, ¿qué entienden por equidad? Y ustedes me entregan una respuesta. Y yo voy nuevamente donde la otra profesora y le pido que complemente lo que usted ya mencionó. Fíjate que lo que estoy haciendo es que la otra colega está colaborando en la construcción del aprendizaje. Eso es lo mismo que ustedes tienen que hacer en la clase grabada. ¿Se entiende? Profesora, No sé, ¿y eso cómo lo vemos en los niños de 2 años? eso, Ya. con los niños pequeños. Ya, espérenme. Y yo les dije que vamos a abordar los puntos generales y luego, al final, me voy a quedar, ¿cierto?, con la educadora de párvulo para explicar los puntos específicos a su pauta. ¿Les parece? Ya, súper. ¿Por qué? Porque igual necesito que ustedes comprendan los puntos generales, pero en ustedes también hay algunas diferencias. Y eso también tengo que abordarlo con ustedes. ¿Estamos o no estamos? Pero es que déjeme entrar a alguien que se quiere unir. Espérame. Estamos listos. Ya. Entonces, no se les puede olvidar actividades cortitas y que se evidencie, ¿cierto?, lo que ustedes van a decir. Entonces, cuando ustedes promuevan la participación, ustedes díganle a los chiquillos, ya chicos, a ver, ¿qué opinamos de tal concepto? A ver, ya, participemos, chiquillos. O sea, hablen de la participación, nómbrenla, ¿ya? Cuando hagan este ejercicio que un compañero complemente la respuesta del otro, haga el énfasis en, mira, fíjate cómo tú estás contribuyendo, ¿cierto?, a que se genere un aprendizaje colaborativo. ¿Por qué? Porque tú estás complementando la respuesta a tu compañero. Fíjate que solo con esas palabras que te van a tomar 20 segundos, tú evidencias el segundo punto. Son como pequeñas trampas en realidad que yo digo que deben ocupar, ¿ya? ¿Y por qué? Porque cuando a nosotros nos tocaba analizar las clases grabadas, los correctores tenían dos opciones. Lograr identificar si el profe estaba promoviendo estos puntos y busca que se hacía fácil cuando el profe lo iba nombrando. Es como yo lo que les digo cuando ustedes están desarrollando su experiencia, que yo les digo que marquen los conceptos básicos con negrita. Conocimientos previos, motivación, ¿cierto? Retroalimentación. ¿Por qué? Porque es una forma de poder facilitar la corrección y eso evidencia que esos puntos son los clave y están presentes. Lo mismo deben hacer con la clase grabada, pero de forma oral. ¿Se entiende? Profesora, ¿Mm? ay, yo ni siquiera levanto la mano, llego y hablo. Así no Profesora, disculpa. profesora, ay, hasta se me olvidó lo que iba a decir. Esa clase grabada idealmente tiene que ser como solamente, más que nada verbal, porque si uno, por ejemplo, ojalá no hacer guías, cosas así. Yo recomiendo que no hagan guía. ¿Y sabes por qué? Porque fíjate que la guía es súper tramposa, porque insisto, ustedes tienen que concentrarse, tienen que planificar una clase y no se han paseado, planifíquenla para 30 minutos. ¿Por qué? Porque se van a pasar.
Entonces, si planifican una clase de 40 minutos, es muy probable que queden corta de tiempo. Entonces, ¿qué recomiendo? Planifiquen una clase no más de 30 minutos. ¿Para qué? Para que les quede un margen de pasarse del tiempo. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir si usted aplica una guía? La guía va a llevarla a que va a tener que entregar instrucciones de desarrollo, va a tener que generar el tiempo en que ellos la desarrollen y posterior a eso la obliga a un proceso de corrección y retroalimentación con ellos. O sea, son 3 pasos que incorpora la guía. Por ende, se las comió el tiempo y no les va a dar, se los aseguro. Entonces, ¿qué les recomiendo? Utilicen presentaciones, PPT, con preguntas ingresadas en el PPT que a lo mejor los chicos pueden ir respondiendo. Si tienen recursos como pizarra interactiva, utilícenla con actividades súper concretas ahí donde los chicos puedan participar. Si tienen alguna plataforma virtual de juego, utilícenla. Pueden trabajar solo con imágenes proyectadas. Pueden trabajar también con clases expositivas donde los lleven a momentos de reflexión. En matemáticas, si quieren abordar algún contenido matemático, lo pueden reforzar con algún material concreto, pero que no les quite tiempo. ¿En qué sentido? No se pueden colocar a hacer, por ejemplo, un trabajo grupal donde les genere un tiempo que le tengan que entregar al alumno para que desarrolle el trabajo, porque los chicos son lentos. Entonces, ¿qué pasa si ustedes en esta clase planifican un trabajo grupal que lo tienen planificado para 10 minutos? Es muy probable que los alumnos lo hagan en 20 minutos y ahí ya perdieron el foco de la clase completa. ¿Me van entendiendo, no? Sí, profe, yo estaba pensando trabajar con estaciones, entonces igual me va a quitar tiempo, porque No, estaciones con lo concreto, pictórico y simbólico. no, olvídese, no le va a dar, profe. Mm, No, sí, porque fíjate que tienes que abordar un montón de puntos. Tienes que lograr participación, equidad, no sé, pues coherencia de la actividad que usted está desarrollando con el objetivo. Si se pone a trabajar por estaciones, los chicos se van a demorar más de lo que usted va a tener planificado y eso la va a llevar a un proceso de nervios y de tener que acortar la actividad. Y al acortar la actividad, ¿qué va a ocurrir? Que se va a saltar los pasos de retroalimentación y monitoreo. Entonces yo no se los recomiendo. ¿Se va entendiendo? sí. Para efectos de clase grabada. Ujú. ¿Ya? Ya. Luego me dice que organiza las actividades de su clase de manera que contribuyen al logro de los objetivos propuestos, aprovechando el tiempo en función de dichos procesos, o disculpen, de dicho aprendizaje. Esto es lo que yo les decía hace un rato. En el fondo, nosotros lo hemos practicado mucho con las experiencias de clase. Yo lo he trabajado en múltiples talleres. La coherencia que tiene que tener la actividad. De hecho, con los profes que ya hemos hecho corrección de sus clases, yo lo que más he corregido cuando me presentan preguntas que no están apuntando directamente y de manera concreta a la habilidad que ustedes están presentando en el objetivo. Ojo con eso. Ejemplo, si yo tengo en el objetivo analizar información de un texto y todas mis preguntas van en identifica qué información fue la principal. Fíjate que le estoy dando abordaje a la habilidad de identificar por sobre la que estoy declarando en el objetivo. Entonces, hay incoherencia. Traten siempre de ir nombrando en las actividades o en las preguntas la habilidad que están declarando. Por ejemplo, si yo le estoy pidiendo al alumno que describa dentro de mi objetivo, lo ideal es que mis preguntas, la mayoría fuera direccionada a que ellos puedan, disculpen, ¿qué habilidad les dije que como ejemplo? Describir. Ya, describir. Entonces, mis preguntas deberían ir como en el orden de, ¿cómo podrías describir tal situación? En la descripción tanto, y ahí podrías complementar a lo mejor qué información es más relevante, pero siempre ir nombrando la habilidad, ¿ya? No se me pierdan con eso, porque fíjense que las clases que yo he revisado, ese es el mayor error, que utilizan habilidades, muchas habilidades,
para hacer preguntas, para desarrollar en actividades que están muy alejadas de la habilidad que está declarada en el objetivo. Yo les voy a mostrar un ejemplo posterior a eso. Luego, y lo otro, pues, el tiempo. Es por eso que les decía, no les sirven actividades que les van a consumir tiempo extra. ¿Por qué? Porque se les va a pasar. Ahora, yo no sé en qué taller yo les dije, yo les recomiendo que tengan un reloj atrás en la pared. ¿Y por qué? Porque así pueden ir mirando el reloj atrás en la pared y pueden ir controlando los tiempos. Porque cuando el tipo que le esté grabando se está acabando el tiempo, lo único que le va a decir, le va a mostrar la mano, le va a decir, le quedan 5 minutos. Y usted, si es que cuando le avisa que le quedan 5 minutos, usted está en el desarrollo todavía, es como que murió en el intento. O sea, entonces, ¿qué les digo? Les recomiendo que tengan un reloj de pared atrás. Y de esa forma ustedes puedan ir rigiéndose con el tiempo para que no se les pase. ¿Ya? Luego me dice, implementa actividades en las cuales los estudiantes desarrollen habilidades relacionadas con el pensamiento crítico, pensamiento creativo o la metacognición. Ya. ¿Qué les recomiendo? Nosotros hemos trabajado muchísimo la metacognición. Nadie me puede decir que no. ¿Por qué? Porque yo la he explicado solo lo que es la metacognición. En todos los talleres yo le hablo de metacognición, en todas las correcciones que yo les he hecho, les cambio las preguntas a metacognición. En el Drive les dejé una diapo con preguntas de ejemplo, cuáles son las preguntas metacognitivas. Por lo tanto, ¿qué les recomiendo? Que jueguen a estos 2 elementos nomás, que no se entrampen con los 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que pueden ser pensamiento crítico, pensamiento creativo o la metacognición. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que aborden el pensamiento crítico, que es más fácil. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico ustedes lo pueden desarrollar con simples preguntas de reflexión, ¿ya? Donde el alumno opine reflexivamente, tienen abordado el pensamiento crítico. Y la metacognición solo con preguntas metacognitivas. Por ejemplo, ¿qué es lo que te costó, cierto, al terminar la clase? ¿Qué estrategia estás aplicando? ¿Cómo lo podrías solucionar? Metacognición. Y ahí tienen cubierto esto. ¿Por qué les digo que no se entrampen con el pensamiento creativo? Porque esto los va a llevar a que el alumno tenga que crear algunas respuestas y también dependiendo del nivel que se muevan y el curso, entonces es más complejo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que solo se enfoquen en estos 2 elementos. Y con estos 2 elementos tienen cubierto el punto cierto de las habilidades relacionadas con el pensamiento crítico y la metacognición. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Se entiende? Sí, profe. Por acá sí. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Están Consulta, seguros? al dar a conocer el objetivo, al dar a conocer mi objetivo, yo sé que el inicio y el final no entra dentro de la grabación, por lo No. que yo he leído hasta el momento. Pero al dar a conocer mi objetivo a trabajar, se supone que yo presento el objetivo general, ¿no es cierto? El objetivo de la clase, el específico. El de la clase, el específico, claro. Y de ahí obviamente no aparece la actitud ni tampoco aparece las habilidades, así como No, muy destacada como para declararla, como dice usted dentro de la actividad. no, pero fíjate que esto es una trampa, pues, porque mira, sin embargo, acá, al evaluarte el ambiente que propicia el aprendizaje, sí o sí te están llevando al marco para la buena enseñanza que tiene que ver con las normas de convivencia. Ya, Entonces, fíjate que son como pequeñas. Ahora yo no sé por qué hacen esto, trampita. porque ellos podrían ser como súper explícitos y colocar acá literalmente al ámbito que corresponde del marco para la buena enseñanza y declarar que acá el tema son las normas de convivencia y la actitud. ¿Te fijáis? Pero, pero fíjate, este punto aborda netamente las normas y a la actitud. Entonces, Claro. son como las pequeñas trampas que te coloca, es como las trampas que hemos analizado en la rúbrica. Ahora, yo creo que ¿por qué lo hacen? Porque también yo trato de buscar la explicación de por qué lo hacen. Claro, mi explicación es porque un profesor que maneja todo el marco, que comprende lo que está haciendo, debiese identificar de forma fácil
que esto obedece a ese ámbito. ¿Te fijas? Ya. Es como la explicación que yo llego, Ya. ¿ya? Ujú, Luego, ya. considera las experiencias o conocimiento de los estudiantes con el fin de enriquecer la comprensión. Ya, fíjate que esto obedece a algo clave que son la activación de aprendizajes previos. Pero, claro, cuando me dicen, pero es que a mí no me analizan el inicio, no. Pero recuerden, profesores, que hay elementos que se pueden utilizar de manera transversal a todos los momentos de la clase. Y usted necesita considerar las experiencias o conocimientos para poder enriquecer la comprensión. Por ejemplo, ¿cómo pueden trabajar este punto netamente con ejemplos concretos de la vida cotidiana de sus estudiantes? Es como cuando ustedes, yo les ejemplifico no sé, pues con conceptos educativos, pero los llevo a un ámbito de relación amorosa. Entonces, cuando yo les coloco ejemplos de cuando ustedes se han separado, qué sé yo, fíjate que lo que yo tomo ahí son las experiencias que ustedes han tenido o los conocimientos que tienen en virtud de una relación y los llevo a un área educativa. Es lo mismo acá. Entonces, por ejemplo, si ustedes están hablando de, no sé, de algún acontecimiento histórico, luego traten siempre de contextualizar con algo que sea cercano para los chiquillos. Entonces, no sé, pues por ejemplo, si están hablando de la época de Pinochet, por ejemplo, el golpe de Estado, llevarlos como, chicos, ¿se recuerdan cuando fue el estallido social? ¿Cómo lo vivieron? Por ejemplo, les van a empezar a contar los chiquillos. Ya, miren, a partir de esto, por ejemplo, esto se despliega del golpe de Estado, lo que ocurrió, ¿cierto?, el año tanto. ¿Por qué? Porque existe, ¿cierto?, rabia, frustración en la sociedad que ha ido evolucionando en el tiempo con las políticas públicas, pero fíjate cómo lo contextualizaste con la experiencia que ellos vivieron en el estallido social. Entonces, ese es un ejemplo de cómo poder trabajar este punto. Siempre tratar de ejemplificarlo o llevarlo a algo que los chicos puedan haber vivido, dependiendo de la edad que tengan, ¿ya? Acá, estar alerta a los requerimientos, opiniones y respuestas de su estudiante, aprovechando sus aciertos y errores. Ya, y esto es el famoso uso del error, que yo también le he dado súper fuerte con ustedes. El cómo yo aprovecho este error para poder enriquecer el aprendizaje. Y hemos visto varios casos de cómo utilizarlo. Entonces, por ejemplo, cuando acá lo único que les pide es que usted esté atento y lo que le van a evaluar es cómo usted gestiona la información y toma decisiones en el momento. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si ustedes van preguntando y van recibiendo como opinión o como respuesta respuestas erróneas, al tiro, cambiarlo. Independiente que ustedes tengan planificado una secuencia de clase, inmediatamente van a tener que darle el giro. ¿En qué sentido? A ver, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué nos estamos equivocando? ¿Qué no estamos viendo? Y llevarlos a este análisis de los errores que están cometiendo y aprovechar a hacer retroalimentación. ¿Para qué? Para reorientar el aprendizaje. Son como estrategias rápidas que ustedes tienen. Es como, por ejemplo, si yo me pusiera a explicar ya todo esto y yo voy viendo que ustedes no me van entendiendo ahora y que sus respuestas son erróneas frente a lo que yo voy preguntando, yo podría decirle al tiro, a ver, profe, dame un segundo, les voy a mostrar un ejemplo. No sé, pues, y abro otra cosa y les ejemplifico. Lo que estoy haciendo acá es tomar, ¿cierto?, las respuestas que ustedes me están entregando y darme cuenta inmediatamente que están errados. Y lo que hago es cambiar de estrategia para complementar y reorientar el aprendizaje a partir de los errores que ustedes van cometiendo. Y eso es súper importante. En el fondo se evalúa cómo se gestiona. ¿Dudas? ¿No? Ya. El último dice, contribuye a desnaturalizar y evitar la reproducción de sesgos y estereotipos de género a partir de un diseño pedagógico y gestión de las interacciones de la clase que considera el enfoque de género. Esto tiene que ver también con la equidad, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de equidad, podemos llevarlo a dos planos. A un plano que es actitudinal, que tiene que ver netamente con esto que yo lo expliqué hace un rato, ¿cierto? Pero también cuando hablamos de equidad cognitiva, también me refiero a que soy capaz también de generar actividades que permitan abarcar, ¿cierto?, la diversidad de todo el grupo de
clase. Entonces, equidad lo vamos a entender como dos conceptos, que tiene que ver con actitud y que está orientado, ¿cierto?, a los estereotipos y los sesgos, pero también a la variedad también de actividades que ustedes tienen que implementar para poder abordar, ¿cierto?, a el grupo completo de estudiantes. ¿Ya? Y fíjense que no son elementos difíciles, son elementos que ustedes practican en el día a día, ¿o no? ¿Profes? Sí, O sea, profesora, sí, hay sí. cosas que, profe, A ver, hay Pau. cosas que se entienden como de manera implícita, como que uno las va Sí. haciendo y no se da cuenta que está trabajando las actitudes. Entonces, me imagino que la clave es en estos 30 minutos tratar de incluir de manera estratégica cada uno de los elementos de la pauta. O sea, no perder Total. tiempo en otras cosas que no sea esto, ¿o no? Como que para que Obvio que, todo calce, ¿no? obvio que sí, po. Esa es la clave. En el fondo es tener es estos puntos. A ver, ya, ¿cómo voy a trabajar esto? Pero súper corto, con actividades súper intencionalizadas y no perder tiempo en nada más. ¿Te fijas? Mira, acá. Además, un docente puede mostrar desempeños destacados, ya, porque lo que vimos arriba es solo para llegar al competente. ¿Cómo usted va a llegar al destacado? Cuando usted involucra a los estudiantes en la construcción o descubrimiento de los aprendizajes de la clase. Y también muestra un desempeño destacado cuando les entrega múltiples oportunidades para colaborar entre pares. Acá hay dos cosas. Si yo separo el primero, acá, en la construcción o descubrimiento, acá fíjate que está relacionado con este punto, que tiene que ver con la metacognición. Ya cuando yo los llevo a reflexionar y a construir su aprendizaje a partir del análisis del proceso, de cómo estoy aprendiendo. Pero también acá me habla de la diversidad de recursos pedagógicos y también la diversidad en procesos metodológicos, donde yo genero múltiples procesos o múltiples oportunidades para que puedan colaborar entre ellos. Y este punto está relacionado con lo que yo le decía que tiene que ver acá, con la participación, ¿ya? Que tiene que ver cómo yo genero la participación para que todos puedan colaborar. Entonces, ahí es donde yo juego con las preguntas, donde yo juego a lo mejor con, si estoy haciendo una lectura, con que algún estudiante me ayude a leer, por ejemplo. Entonces, es como, ¿cómo yo hago para que la mayoría de mi grupo de cursos se pueda colaborar entre pares? Acá también pueden aplicar la coevaluación, por ejemplo, pero no solamente como coevaluación como instrumento escrito, sino que con pregunta. Por ejemplo, ¿cómo encuentras que la pregunta de tu compañero está? A ver, ¿cómo la podrías complementar? Y seguimos con este juego de preguntas, pero orientado a que el alumno colabore con el par. Y esto está estrictamente relacionado con lo de arriba. Aprovecha sistemáticamente las intervenciones de sus estudiantes para orientar. Este punto está estrictamente relacionado con... ¿pero dónde estaba? Acá, con este. El uso del error. Fíjate, está todo relacionado. Acá, ¿viste? Que aprovecha sistemáticamente. ¿Qué significa esto? Que siempre la aprovechas. Esa es la diferencia para llegar a un destacado. Acá, ¿está presente? Sí, pero acá, Disculpe, profesora, ¿le hago una consulta? cuéntame. Es que he estado siempre con la duda. El uso del error, lo veo siempre desde el punto del alumno o dentro de esta parte del portafolio, lo veo como el uso del error de parte mía, para ¿Cómo? trabajarlo después cuando me toque, No. porque hay una parte donde tenemos que trabajar el uso del error, ¿no es cierto? Ujú. Pero yo lo veo desde el punto de vista personal, cuando yo me equivoco al dar una instrucción o al enseñar y después lo abordo con mis alumnos, o de parte de los alumnos. En este caso, en la clase, yo lo abordo desde el punto de vista del alumno, pero dentro del portafolio, Igual desde el alumno. desde el alumno. Sí, donde usted lo aborda desde usted, desde su aprendizaje, en el análisis de la planificación cuando hace la reflexión de la evaluación. Ah, ya. Ah, Ahí tenía la duda, se sí, me confundía un sí. poquito, ya. En la Un planificación, análisis de la en la planificación. acabada, usted aprovecha los aciertos y la Ujú. intervención y el uso del error desde el alumno. ¿Y qué le van a evaluar a usted? ¿Cómo usted usa esos errores en virtud del aprendizaje? ¿Por qué? Porque pudiesen ser que hay profesores que el error no lo corrigen o lo pasan de largo. La diferencia Claro. está viendo que se equivocan
¿qué uso le da a ese error, po? Y ahí está la diferencia. Mm. Pero para efectos de Ya. clase grabada, está centrado en el estudiante. ¿Cuándo está centrado en usted? ¿En el Cuando usted profesor? ¿Mm? la reflexión de los resultados de aprendizaje en la Ah, tarea de evaluación. sí, ya. Muchas gracias. Súper. Sí, Miren me acá, parece. monitorea o promueve el desarrollo y aprendizaje actitudinales. Lo mismo. Entonces ustedes me dicen, pero es que, profe, yo no tengo que dar a conocer el objetivo. Puede ser que no se lo van a evaluar, pero usted lo puede tener en la pizarra escrito y también de forma porfiada se lo presenta a los chiquillos. Po. ¿Y por qué? Porque fíjate que igual te están evaluando el aprendizaje actitudinal. Entonces, ¿qué significa eso? Que eso también está ligado al primer punto. Entonces, ¿le van a evaluar la actitud del objetivo? Claro que sí, pues, profesores. Claro que sí. Lo que pasa es que nos lo están planteando de forma explícita. Pero ustedes, que son inteligentes, ¿cierto? Se van a anteponer y lo que van a hacer es presentar el objetivo, darle énfasis a la actitud. Y fíjate que tienen que monitorearla. Y es lo que yo siempre les digo cuando construyen la clase, la experiencia. Profesora, a ver, ¿qué actividad va a hacer para abordar la actitud? Y cuando yo les corrijo en el final, en el cierre, la mayoría, profe, acá no hay ninguna actividad para evaluar el logro de la actitud. Entonces, ahí es donde yo le incorporo de repente preguntas como, ¿lograste ser respetuoso o aplicó una autoevaluación o algo así? ¿Respetamos las normas de la clase, etcétera? Entonces, esto obedece netamente a lo que ustedes trabajan en su experiencia de aprendizaje y que le hemos dado harto jugo al tema de la actitud. Entonces, es falso que no le evalúan el objetivo. Luego, promueve que los estudiantes evalúen o cuestionen información, idea o sus procesos de aprendizaje. ¿Para qué? Para el desarrollo de habilidades del pensamiento, para el aprendizaje profundo. Ya. Fíjate que acá el aprendizaje profundo está ligado a los procesos metacognitivos. Entonces, acá nuevamente se vuelve a tomar la metacognición. Pero ¿cómo yo llevo a los chicos a un aprendizaje profundo? Cuando ellos, ¿cierto?, son capaces de evaluar por medio de la metacognición sus procesos de aprendizaje, pero ¿para qué? Para que lo puedan aplicar en contextos diversos de su vida. Ahí es cuando se provoca este aprendizaje profundo, que los chicos lo entienden y son capaces de llevarlo a otro contexto. Les vuelvo a colocar el ejemplo. Cuando yo les doy ejemplos de las relaciones de pareja. Fíjate que lo que estoy haciendo ahí es lograr que lo comprendan en un contexto cercano. Y yo estoy segura que cuando ejemplificado de esa manera, el aprendizaje que se provoca, ustedes no lo olvidan. Y ahí es donde se provoca este aprendizaje profundo, que es un aprendizaje integral, que yo soy capaz de aplicarlo y relacionarlo desde varios puntos de vista. Ya es súper interesante este aprendizaje, pero está ligado netamente a la metacognición y a la contextualización con experiencias cercanas al alumno. Luego tenemos sistemáticamente considerar los conocimientos o experiencias de los estudiantes al abordar los aprendizajes. Volvemos al punto que está acá. Sí, mira, todo se relaciona. Acá. ¿Te fijas? Lo mismo. ¿Y cómo ustedes pueden graficar esto? Con preguntas, siempre abordando preguntas previas. Por ejemplo, ¿qué conoces de esto? A ver, ¿qué saben de tal contenido? ¿Lo han trabajado anteriormente? ¿Qué experiencias tienes con, no sé, pues si están trabajando, por ejemplo, a ver, no sé, pues cambios climáticos, por dar un ejemplo? A ver, ¿qué experiencias tienen cuando, en virtud al cambio climático que ha experimentado Chile el último tiempo? ¿Te fijas? Oye, profe, no, es que, no sé, pues el aluvión, qué sé yo, el temporal ha sido terrible, y bla, bla, bla. Fíjate que estás considerando la experiencia para abordar un contenido. Profe, la clave está en la contextualización y la metacognición y la reflexión crítica, nada más. Y luego, promueve que los estudiantes cuestionen los sesgos o estereotipos de género presentes en la sociedad. Y esto también está ligado, ¿cierto?, a los dos puntos de arriba. Entonces, ¿cómo lo pueden trabajar? Cuando la profesora me decía, pero profe, ¿basta que yo se lo nombre equidad o sesgo? Claro que sí, pero eso te va a llevar solo al nivel de competente. Si tú quieres llevar a un nivel de destacado, haz que los alumnos reflexionen o cuestionen
por medio de preguntas. Entonces, a ver, ustedes si van a abordar una actividad como el fútbol orientada solo a estudiantes, llévenlo a cuestionar, po. ¿Por qué antiguamente se pensaba que el fútbol era solo de hombres? ¿Por qué hoy día es tan importante considerarlo también desde la participación de las mujeres? Y fíjate que con esa simple pregunta tú estás abordando este punto que es clave. Si no es complejo, o sea, yo no lo veo complejo, ¿cómo lo ven ustedes? Mira, a mí me pasa que de repente puede ser al revés también, ¿o no? Por ejemplo, en la parte de las artes visuales, la motricidad fina, se entiende, se cree que las mujeres tienen más habilidades Sí. motrices y los hombres no. Entonces, por ejemplo, yo soy profe de arte, entonces las hago tejer, coser, y hablamos de los temas. Pues. Hay una unidad incluso que es de género en séptimo, me parece, que es re Sí. buena. El tema visual, lo de la imagen también es muy potente, ¿o no? Se puede ir aplicando a través de imágenes. Y Publicidad, por ejemplo. Claro, de hecho, podrían, por ejemplo, si no lo quieren trabajar por medio de preguntas, le pueden mostrar una imagen. Y que los chicos a partir de esa imagen, por ejemplo, cuestionen los sesgos, estereotipos de género que están presentes. Po. Yo hace poco tuve una profesora que nos juntamos hace un rato a revisar un PPT que tenía para la clase y había una imagen donde ella abarca perfectamente este punto, que era una imagen de una mujer, qué sé yo, pero lo va a abarcar desde una imagen y ahí con preguntas reflexivas. Entonces le pueden mostrar, dependiendo del contenido que están trabajando, eso sí, siempre acuérdense de contextualizar con el objetivo que están trabajando, pero lo pueden trabajar con alguna imagen que los lleve a algunas preguntas de reflexión. Y ahí lo tienen listo, lo tienen desarrollado. ¿Dudas? ¿Ninguna? A mí me queda claro. Hasta el Ya. momento. ¿Sí? Miren. Oh, te pido que silencio los micrófonos. Ya. Acá. Esto es importante. Lo que yo les decía del tiempo. Cuando se cumplen los 35 minutos, le van a avisar y les van a decir que les quedan 5. ¿Por qué? Porque la clase, ¿cierto? Son 40 minutos que son solicitados. Por lo tanto, yo prefiero que terminen antes. ¿Por qué? Porque después de 40 es mentira, siempre es castigado. ¿Por qué? Porque se revisa hasta los 40 minutos. Todos los minutos que ustedes se pasen no los van a revisar. Y si en esos minutos que si ustedes se pasen de la grabación, habían cosas importantes que hicieron, no se las van a revisar. Entonces no se arriesguen. ¿Ya? Acá. Si durante la clase ocurren estas situaciones, ¿ya? Maneje dichas situaciones como regularmente lo hace. ¿Qué significa esto? Que las atienda, que no se me coloque nervioso. Si le golpean la puerta, que puede ocurrir, usted la abre y le manifiesta, ¿cierto?, que está en clase y la cierra, corta. Si un estudiante llega tarde, el alumno se incorpora, lo saluda como usted lo hace habitualmente. Sí, hay alumnos que están con situación física o emocional compleja, usted abórdela como la aborda siempre, preguntándole, detiene la clase, ¿cierto? Y le pregunta. Si necesita que el alumno vaya a pedir ayuda, mandará a algún compañero apoyándolo, ¿cierto? Para que lo lleve a inspectoría, etcétera. Como usted siempre soluciona las actividades o las situaciones. Acá no se me va a colocar nervioso, no va a creer que le va a influir, porque estas cosas pueden ocurrir, ¿ya? Profesores, ¿queda claro? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Si se van los minutos en resolver una situación que se da en el momento de la clase, ¿no perjudica? Por ejemplo, sucede que un alumno, por ejemplo, en ese momento, no sé, ocurre un conflicto y lo soluciona en el momento y se me van los minutos, pues son 40 minutos. Ya. ¿Eso no perjudica dentro de la grabación? Es como No parte de la... perjudica, pero no le va a perjudicar siempre y cuando no se le vayan todos los minutos en eso y se quede sin Claro, clase. O claro. sea, acá en teoría, a Hay ver, que ser como súper o sea, rápida para dar las soluciones. lo que pasa que acá lo que le evalúan, en teoría, es Mm, netamente la gestión que usted tiene. ya. La gestión que usted tiene al manejar situaciones. En el fondo, es lo rápido que usted se mueve. Mm.
¿Te fijas? Es como lo rápido que usted se mueve al dar respuesta. Ya. Mira, por ejemplo, acá yo tengo el de educación parvularia. Fíjate que Ujú. es casi lo mismo, porque ambientes bien tratantes, aborda al primer punto que nosotros analizamos, que tenía que ver, ¿cierto?, con clima. Y cómo... Profe, Cuénteme. disculpe, ¿usted está presentando algo? Porque yo todo este rato no veo nada. Solo Ah, lo escucho. ¿nadie Sí. ve nada? ¿O seré yo la única que no ve? Yo sí Se veo. ve. Se ve. Sí. Yo dije, ¿cómo voy a estar hablando tanto rato, así como sola? No, sí se ve. Dije, bueno, yo dije, qué terrible. Yo no veo nada. Veo Ah, la S de soledad. pero ¿y por qué, profesora? A ver. Yo me estaba guiando por mi manual de portafolio nomás, por lo mismo que usted está proyectando. ¿Pero y nadie más ve? Sí No, se yo ve. veía que sí se ve, Ya, Sí se No, ve, sí se ve perfecto, se profe. ve. chuta. más. Sí se ve. Ya, y Mira, ahora. acá yo le mando fotos, yo saco fotos de todo lo que dice la profe, así que yo le mando fotos. No se Ya, preocupe. pero ya, pero ya aquí, ya, y ahora están viendo lo que estoy proyectando, ¿no? Sí, se ve perfecto. Pucha, profesora, ¿y ahí quién no está viendo? Yo no veo. Veo las puras letras de mis compañeras y veo la cara de una compañera que se llama Alejandra. Ya, miren, voy a hacer una cosa, voy a volver a proyectar para ver si la profesora ahora lo logra ver. Espérame. Ahora, profe, ¿La compañera está del celular o desde el Ahora sí, sí, ¿ahora estoy en sí? el celular. Ahora sí. Ya. Súper, 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 me voy acá. Ya. Denme un minuto, un minuto. Ya, entonces, fíjense que es cierto, tiene que ver con el primer punto que nosotros abordamos en la otra, entonces lo mismo. Si mira, acá, lo mismo, las experiencias que contribuyen al logro del objetivo, lo mismo que trabajamos, ¿cierto?, en la presentación previa con la otra rúbrica. Ahora, favorece el desarrollo del lenguaje de los párvulos, promoviendo, ampliando y respondiendo a sus intentos de comunicación. La única diferencia es que como los párvulos hablan re poco, ¿cierto? Y sobre todo los chiquititos, la idea de la clase grabada es que usted los ayude con conectores para que se puedan comunicar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si ellos no tienen comunicación, la idea es que a lo mejor ahí usted recurra a otras formas donde ellos se puedan comunicar. Porque recuerden que en el caso de los párvulos se comunican por expresión artística también. Entonces, a lo mejor ahí complemente con algunas paletitas para que ellos puedan ir mostrando caritas, no sé, pues si van comprendiendo, si necesita que ellos vayan respondiendo y usted sabe que no hablan, entréguele una cantidad o una variedad de paletas con las posibles respuestas para que cuando usted les pregunte, ellos vean entre las opciones que tienen y vayan respondiendo, no sé, pues por paletitas, por ejemplo, se me ocurre, o por imágenes. Ya, la única diferencia es que se tienen que anteponer a un grupo de estudiantes que no tiene desarrollado el lenguaje verbal. ¿Se entiende? Pero es lo mismo, acá lo que se está apuntando es a la participación. ¿Ya? El punto distinto es el protagonismo de los párvulos, que ojo, que también esto está presente en las rúbricas pasadas que revisamos, o sea, disculpen, en el manual, porque si bien en los párvulos se potencia con interacciones pedagógicas desafiantes que fomenten la participación, donde ellos puedan, ¿cierto?, ser protagonistas de su aprendizaje, los otros profesores lo tienen con la construcción y la metacognición. Entonces, es lo mismo. Mira, implementa estrategias de mediación diversificada y contextualizada, empleando preguntas, ejemplos, recursos, entre otros. Lo mismo que yo les acabo de decir en el punto anterior del manual anterior, que hablamos de la diversificación y de la variedad, ¿cierto?, de recursos que yo utilice y la contextualización de las actividades, la retroalimentación y acá lo mismo, mira, la reproducción Es de lo mismo, prácticamente es es que como otro concepto. por eso que les digo que Sí. es lo mismo. El único punto distinto que yo necesitaba No, el lenguaje. es este. Nada más.
Pero fíjate que es lo mismo. Profesora, ¿y cómo lo podemos hacer con los sesgos y el estereotipo de género con párvulo? Es más fácil aún, po, ¿Cómo? A porque, ver, porque acá no se les pregunta, en este caso a ustedes no se les pide que los niños reflexionen sobre ello, sino que ya, las actividades que ustedes desarrollen no tengan sesgo. Y es más fácil porque los párvulos, ustedes tienen rincones, tienen actividades donde los chicos juegan a cocinar también, juegan, las niñas juegan, hacen juegos brutos también de motricidad, etcétera. Entonces solo tiene que hacer actividades, no pensando en hombres ni en mujeres, solo que si van a trabajar, no sé, la receta, que todos participen. ¿Por qué? Porque yo he visto educadoras que, por ejemplo, las recetas, como las relacionan a cocina, a los alumnos les pasan textos instructivos no de recetas, sino que de construcción, por ejemplo, de Legos, que es lo que les gusta, pero a las niñas le pasan textos instructivos de receta. Fíjate que ahí se hace una diferencia, po, de sesgo. Entonces, si usted va a trabajar con, no sé, po, quiere trabajar que los chicos sigan instrucciones, trabaje con un instructivo de Lego, por ejemplo, pero para niñas y para varones. A eso se refiere este punto. ¿Queda claro? profesora, por ejemplo, yo quiero trabajar geometría, yo voy a hacer puros juegos lúdicos con los niños con material concreto. Yo tengo niños de 4 a 6 años, tengo un curso combinado. Entonces, yo voy a hacer puros juegos con ellos. Yo no les voy a pasar ninguna guía, voy a trabajar con puro material concreto. Y ahí yo creo que estaría bien, porque en el fondo voy a trabajar con, con todo el curso de la misma forma, pero con experiencias distintas para los más chiquititos que para los más grandes. Estaría bien, ¿cierto? Estaría bien. Y lo único que tienen que cuidar, sí, ahí que los alumnos sean los protagonistas Sí, de aprendizaje. sí, absolutamente. Es la única diferencia, profesora. O sea, en teoría, no hay más. O sea, si ustedes me preguntan si es complejo, ¿qué piensan ustedes? Profe, ¿cuánta es la diferencia en tiempo? ¿De qué? ¿De educación? O eso no lo sé, Sí. les mentiría. A ver, déjeme revisar, pero me da la impresión que es el mismo tiempo, pero Porque yo he escuchado que es menos, medio menor, Sí, transición, tienen diferentes tiempos, parece. sí, sí, sí. Deben un minuto porque si no les mentiría. A ver, Sí, acá. son 40 para transición. Ahí está. 40 transición, nivel medio 30 y Saracuna 25. Ahí está el tiempo. Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, profesores, insisto, mira, y de hecho voy a ver el contexto de encierro, que tengo a una profe con contexto de encierro, que no sé si está por aquí. Sí, por acá estoy. Ya, mira, para que se den cuenta que es lo mismo. Acá. Ya, mira. Ambiente de sana convivencia. Es lo mismo, solo cambia. Acá le ponen literalmente sana convivencia. En lo otro, ¿qué era? Un clima propicio. Aprendizaje en un contacto significativo, lo mismo. Promueve que los estudiantes participen en la clase y que interactúen. Facilita que los estudiantes establezcan conexión entre sus conocimientos previos y lo que aprenderán en la clase. Lo mismo que les expliqué. Aprendizaje desafiante, que deban tomar decisiones, cuestionarse. Lo mismo que es reflexión crítica. Alerta a los requerimientos, opinión y respuesta de su estudiante aprovechando su acierto. Lo mismo. Implementa la actividad de su clase de manera que contribuyan al logro del objetivo. Lo mismo. Y el último es lo mismo. O sea, no hay ninguna diferencia, fíjense, entre los manuales para educación parvularia, educación general básica, encierro o diferencial. O sea, le evalúan lo mismo, solo le cambian las palabras. Igual son pillo, encuentro yo. ¿Sí ¿Por o qué no? no hacen uno nomás? No, no Se sé, ahorrarían pega. pero es lo mismo, pues, profes. Entonces, espérenme. Si yo me voy acá, déjenme mostrar una cosita, a ver. Espérenme. Que quiero, voy a cerrar acá
Dame un minuto. Ya, mira. No, era... Oh, me fui, no sé dónde me fui, espérenme, quería ver otra cosa. Ya, a ver, vamos a cambiar. Ya, este era el try. Mira, por ejemplo, ya, mira, por ejemplo, ya, es una planificación de una clase normal, acá. Y fíjate que en teoría es lo mismo que ustedes están planificando. La contextualización del objetivo, la actitud, los aprendizajes previos que les piden acá, la motivación, que también está asociada a la contextualización, la actividad central, ¿cierto? La actividad diversificada, que es el uso de recursos, que yo les mostraba, ¿cierto?, en uno de los puntos que le van a evaluar. Y acá están las preguntas metacognitivas, donde los lleva al análisis reflexivo. Acá también hay preguntas que tienen que ver con ¿cómo crees que estas cualidades pueden ayudarte a superar obstáculos? Fíjate que ahí ustedes los llevan a este debate crítico. Y mira, con una simple pregunta, o sea, en teoría, la clase grabada no es algo diferente a lo que ustedes tienen planificado en su experiencia de aprendizaje. Ahora, para los que aún tienen duda con qué miércoles es la metacognición, es porque no han revisado la información que yo les coloqué aquí. Espérenme. 2024, acá. Fíjense que aquí hay material de apoyo. Entonces, si se van acá hay metacognición. Aquí yo les dejé ejemplos de preguntas. Oh, ¿por qué no se ve? ¿Ustedes la pueden ver o no? No, no se ve. Ahí. Ahí sí. Ya. Aquí yo les coloqué les dejé ejemplo. ¿Lo habían revisado este material o no? Sean honestos. Sí, profe. Yo sí todo. No, Ya, pero- ¿y alguien no? No, ya. Mm. Mira, esto está en el drive. Y fíjate que acá yo les coloco ejemplos de preguntas que ustedes pueden aplicar metacognitiva. ¿Qué fue lo que más me costó? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que me resultó más fácil? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad? ¿Qué hice cuando tuve alguna duda? ¿Pedí ayuda a quién? ¿Me organicé de alguna manera para trabajar en la actividad? ¿Haría algo distinto la próxima vez que tuviera que hacer algo similar? Fíjate que acá yo les dejé ejemplos para que puedan utilizar como preguntas metacognitivas, para que las revisen. También, yo no sé por qué, a ver, pero, acá. Ya, acá, por ejemplo, también les dejé otro ejemplo, ¿qué me ayudaría a hacer eso mejor? ¿Qué necesito hacer mejor? ¿Qué metas me gustaría proponerme para seguir aprendiendo de mejor manera? Fíjate que también estas preguntas son metacognitivas y los llevan también a un análisis crítico. Ahora, ¿qué haría? ¿Dónde utilizaría estas preguntas? Yo las utilizaría para evaluar la actitud. Claro, estas tres. O al menos que utilicen una, pero ahí ya la tienen lista. Y si aún así no entienden lo que es la metacognición, ¿dónde me quedó? Oh, es que tengo tantas cosas abiertas. Espérenme, a ver. ¿Dónde me quedó? Acá. Déjenme volver atrás. Ya. Metacognición acá. Les coloqué unos links. Acá les dejé un link de lo que es la metacognición, donde este video es súper importante. ¿Por qué? Porque le explica el padre que creó la metacognición, ¿ya?
En el fondo es John Flavel, que es el padre del término metacognitivo, y él también explica la metacognición. ¿Y por qué yo le doy tanto color a la metacognición? Porque, profe, si ustedes se dan cuenta, en la clase grabada, la metacognición es todo, porque la metacognición los lleva a la evaluación del logro del objetivo, los lleva a los procesos reflexivos, los lleva a que los alumnos puedan tener una mirada crítica de argumentación, los lleva a la interacción entre pares y a la participación, y me quedo corta. O sea, la metacognición es la clave de la clase grabada. ¿Qué les parece? Cuéntenme. Profesora, yo le quiero hacer una consulta. Lo que pasa es que a mí no me calza que no nos vayan a evaluar el cierre con el comienzo de la clase. Yo, Ah, yo pensaba que yo iba a hacer las 3 partes de la clase igual, es que lo que pasa es que igual es como una trampa, po. ¿cierto? Porque fíjate que en teoría, mira, es loco, pero en la planificación te piden los 3 momentos de la clase, pero en la grabación no, y es mentira. ¿Por qué? Porque igual la clase tiene que tener una estructura, no es que te vayan a, porque no es que solo tú te vas a tirar con la actividad, sí, intencionalmente tú igual vas a hacer un inicio previo. ¿Por qué? Cuando presentes el objetivo, cuando trabajes, por Sí. ejemplo, no sé, el desarrollo de las normas de convivencia, la actitud, igual hay un leve inicio. Pero, ¿qué es lo que apuesta Docente Más? A que estos elementos se vean de manera transversal en todo el desarrollo de la clase, que es lo que yo a ustedes les he dicho siempre. Y cuando yo les entregué la pauta para la construcción de la experiencia, yo le coloqué en una columna todos los elementos que iban vertical o transversal, que ustedes lo podían utilizar en cualquier momento. ¿Se acuerdan? Que era la metacognición, que era la retro, el monitoreo y otras más. Pero en teoría, profesora Lucía, usted igual va a hacer un desarrollo de clase con los 3 momentos, pero muy sutil. Pero lo va a hacer igual. Así que sáquese de la cabeza que no le van a evaluar inicio y desarrollo, o sea, inicio y cierre. Sáquese de la cabeza. Sí, Trate sí. de verlo como algo transversal que usted igual le va a entregar un inicio. ¿Ya? Lo que no le van a evaluar son elementos claves que deben ir al inicio, elementos claves que deben ir al final. Eso es solamente lo que no le van a evaluar. Pero ¿por qué no se lo van a evaluar? Porque le están pidiendo que utilice los elementos que revisamos de manera transversal. Entonces, es netamente por eso, pero no hay ninguna otra razón. Ya. Súper, ¿Se fijan? Pero súper. yo no lo encuentro difícil, profe. ¿Ustedes encuentran que es difícil la clase grabada o no? No, Para nada. no es complejo. Yo creo que es la parte más fácil del portafolio completo en la clase grabada, porque nosotras somos súper buenas haciendo clases. Yo encuentro que yo me encuentro seca haciendo clases con los niños, que es lo que más manejo. Entonces Aparte, yo creo que nos va a ir muy bien. no, y aparte que miren, sí, acá es donde yo les voy a contar algo. ¿Se acuerdan que cuando ustedes iniciaron el taller, los talleres, yo les decía, profe, ¿saben qué? No se compliquen por la clase grabada, porque todo lo que ustedes aprendan en el transcurso y en las experiencias de aprendizaje es la clave para una clase grabada. Si ustedes se fijan, todo lo que ustedes han aprendido en este proceso de metacognición, la coherencia entre la actividad y la habilidad del objetivo, la cobertura completa del objetivo en cuanto a la actitud, evaluar la actitud, evaluar por medio de preguntas metacognitivas, o sea, todo lo que hemos visto es lo que ustedes le van a evaluar. No hay nada adicional que ustedes no conozcan. Entonces, yo no sé si lo ven de esa manera. Entonces, cuando yo les decía, profe, yo necesito que usted no sea porfiado y se alinee con los elementos que yo le estoy entregando para la clase, es porque en teoría ustedes no necesitan nada más para la clase grabada. Si ustedes ya tienen todas las competencias para poder aplicarla, entienden la transversalidad de los elementos, entienden cómo se trabaja la metacognición en todos los momentos de la clase. Yo rara vez he visto en alguna corrección
que me utilicen, por ejemplo, las preguntas que se ocupaban antes en los cierres, que era como, ¿qué vimos hoy día en clase? No, la mayoría lo tiene con preguntas metacognitivas. La mayoría tiene preguntas metacognitivas al inicio. La mayoría incorporó preguntas reflexivas que al alumno lo llevan a ser crítico. Entonces, no sé, no quiero que tengan temor a este proceso porque están súper bien preparados. Profesora Roxana, usted tiene la manita levantada, cuénteme. Estoy con mucha bulla, pero le hice una pregunta sobre si tengo que mandar escrito a la clase. No, no le nada, profe. No le escucho, profesora. ¿Lo habrá? Ah, profe, la clase se envía escrita antes de dejarla. No, no, profesora, no se envía. Profesora Magali. Profesora, entonces nosotros tendríamos que hacer una clase así con todo, o sea, inicio, desarrollo y final. No importa si no nos evalúan el final, pero nosotros tendríamos que hacerlo para, o sea, adecuarnos a los 30 minutos. Sí, eso, bien, eso sería lo mejor, ¿cierto? es lo mejor. ¿Por qué? Porque como ustedes han aprendido y han aprendido a usar todos los elementos que les he enseñado, ustedes lo están aplicando de forma transversal en toda la clase. Entonces, en teoría, ustedes cumplen con todos los elementos. Porque fíjate que independiente que no le evalúen, a ver, no, es que es mentira que no le evalúen el inicio y el cierre, porque al pedirle, por ejemplo, normas de convivencia, al pedirle participación, metacognición, reflexión, coherencia de la actividad, igual le están marcando un orden y una estructura. Lo que pasa es que se lo están presentando como un punteo de los elementos que tienen que tener. Nada más. Pero en teoría, los elementos ustedes igual le van a tener que dar un orden de partida, po. Entonces igual se entiende de forma como errónea que no evalúan inicio ni cierre. ¿Por qué? Porque al entregarle este punteo, ustedes igual lo tienen que organizar de tal manera que igual va a tener que tener un inicio. Cuando le piden abajo que la actividad esté en coherencia con el objetivo, es porque también le están pidiendo una evaluación del objetivo. Y la evaluación del objetivo, ¿cuándo la hacen? Al final, pues entonces en teoría, implícitamente, igual tienen una estructura. Entonces, mi recomendación es planifíquenlo con inicio, desarrollo y cierre, pero colóquenlo en los 30 minutos. Entendido. Profe, le hago una consulta. ¿El portafolio tiene algún porcentaje cada módulo? ¿Cómo? El módulo 1 vale el 20. El módulo 2 vale, la clase grabada vale 50. No Pero sé. ¿sabes qué? A ver, hasta el año pasado, antepasado, la clase grabada valía un 60% y el portafolio un 40%. Ya. Hoy por hoy, Docente Más no ha sacado los porcentajes de evaluación, pero nunca se ha clarificado de Docente Más qué tarea tiene mayor puntuación. De hecho, solo nosotros cómo lo descubrimos cuál tiene más puntuación que otra cuando le entregan los reportes de la revisión del portafolio que le entregan puntuación a la respuesta. Y ahí uno puede deducir cuáles son más relevantes que otras. Pero en teoría no hay claridad, profesora, y yo no me atrevería a decirle qué porcentaje porque nunca se ha clarificado desde Docente Más. Ya, gracias. Y entraría a mentirle la verdad, porque le entregaría una información que no estoy segura y que no tengo. Profesora, le paso otra consulta. La prueba de conocimiento específico, al final, ¿cuánto es el porcentaje que aborda? Lo que pasa es que son dos procesos diferentes. Entonces, en teoría, es como un 50 y un 50, porque ve que se cruzan después los resultados. Se cruzan, sí. Sí, entonces es un proceso totalmente distinto al portafolio. No es, de hecho, el instrumento de la prueba es un 100%. Lo que hace es que cuando yo lo complemento con los resultados del portafolio, viene a equiparar como un 50 y un 50. Ah, perfecto. Ya, gracias, profesora. ¿Qué les parece? ¿Tienen duda? Es lo mismo que ustedes han hecho, profe.
Profe, yo creo que no es difícil. Lo que yo creo es que culturalmente estamos como siempre preocupados del error y ahora tenemos que trabajar con el error. Entonces, Eso. ese es el miedo, yo creo. ¿Pero miedo por qué, profe? O sea, el miedo que existe con esto, porque como en esta clase yo lo veo como algo súper simple, como lo hemos visto ahora. Sí, pues. Es que, insisto, a ver, eh, creo que culturalmente creo que han jugado con la mente de todos los profes con este portafolio, la clase grabada, y lo hacen que anden con un nivel de ansiedad y de verdad cuando lo explicamos de tal manera como hoy día y ustedes se dan cuenta, hoy en realidad es todo lo que ya hemos hecho en el asesoramiento, po. Es todo lo que yo he aplicado a la construcción de mis clases, en realidad es todo lo que he aprendido, no hay ninguna diferencia, es como que claro que se te facilita la vida, pero yo me pongo a pensar en los profes que preparan solito su portafolio, claramente hay elementos que a lo mejor se les pasan y no son capaces de analizar al nivel de profundidad que ustedes lo analizan hoy. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen hoy día otro nivel de competencias técnicas frente a sus pares. Si imagínense, hemos rayado la papa con conceptos técnicos que ustedes hoy por hoy los manejan a la perfección. Entonces, claro, este proceso a lo mejor hubiese sido complejo si 3 meses antes, que yo me hubiese puesto a hablarles de los elementos que tiene que tener su clase grabada y ustedes no hubiesen entendido qué mierda estoy hablando. ¿Por qué? Porque no lo habíamos trabajado, pero ustedes pasaron por un proceso teórico, un proceso de interacción y un proceso práctico de aplicación. Entonces, en teoría, están súper bien preparados para enfrentar la clase grabada, súper bien. Y es más, yo me atrevería a decir que están súper bien preparados para rendir la prueba de conocimientos específicos en la parte también de aplicación, porque no necesitan más de todo lo que ya han aprendido. Es como esa es la percepción que yo tengo. Profesora, ¿hay en pensamiento crítico en párvulo? ¿Qué se puede hacer ahí? Los alumnos, los chiquititos que uno de repente igual como que, a ver, cree que los chicos no son capaces de criticar nada, pero fíjate que el pensamiento crítico, claro, lo vas a trabajar a un nivel a lo mejor no de profundidad que con alumnos mayores, pero el alumno de chiquitito igual tiene un pensamiento crítico cuando te manifiesta lo que le gusta y lo que no le gusta y es capaz de explicarte por qué. También hay, por ejemplo, cuando manifiesta preferencias, está desarrollando un pensamiento crítico. Cuando tú, por ejemplo, cuando él comete un error y tú lo llevas a reflexionar, por ejemplo, con normas de convivencia, lleva a reflexionar de que lo que él hizo estuvo mal y se llegan a acuerdos, lo estás llevando a un pensamiento crítico porque está criticando su accionar y está reflexionando. Entonces, fíjate que si te lo explico así, yo estoy segura que las educadoras de párvulo eso lo trabajan siempre, pero a lo mejor no lo tenían intencionalizado de que están trabajando pensamiento crítico. Cuando le hacen preguntas de un cuento, ¿qué te pareció el actuar del personaje? Y el alumno les dice, dentro de las respuestas básicas que le puede comentar, estuvo mal porque dañó a su amigo. ¿Hay pensamiento crítico? Claro que sí, po. Pero a lo mejor ustedes no lo han visto de esa manera, po. Lo han visto como un proceso netamente cognitivo, pero ahí está la crítica todo el rato, po. Entonces, ¿lo hacen siempre? Siempre. A lo mejor no lo habían reconocido como un proceso con nombre, pero lo hacen siempre, po. Yo lo encuentro que es simple. Profesora, y por lo menos conmigo lo último, uno le puede mostrar a usted la clase grabada como para que diga ya, está súper, esto le falta algo. ¿Será, po? Antes de. ¿Será, po? Ya. ¿Será? Pues, ¿qué le voy a decir que no? Ya, me encanta. Mira la profe Alejandra cómo se ríe. Me encanta. Claro, ¿qué? ¿Tengo otra opción o no? No, conmigo no. Ninguna. Claro, no creo que Pucha, tenga... ¿Ah? conmigo no tengo cómo grabarme. Así No, que no. pero a lo mejor, por ejemplo, yo les dije hace un ratito atrás, me junté con una profe que revisamos su PPT de la clase grabada.
y me presentó la presentación que iba a trabajar y ahí le hicimos algunos cambios, algunas sugerencias de mejora. Pero sí, pues claro que sí, profe, Yo, pero yo empieza quiero, empieza yo quiero eso. para que no parden. Cuéntame, profe. Por lo menos yo quiero eso, profe, Bueno, que me revise lo que voy a hacer. bueno, no hay problema. Ya, maravilloso. Ya, pues, profesoras, eso es toda la clase grabada. O sea, imagínense que es más simple de lo que ustedes creían. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, Sí, da un poco de nervio nomás, pero se queda más tranquila o no, Sí, sí. totalmente. Sí. El nivel de ansiedad. ¿cierto? Sí. Sí. Así que qué bueno, ahora vayan a descansar, por favor. Hemos tenido una semana full intensa, todos. A mí me quedan algunas revisiones pendientes que estoy trabajando en ello. Ya me he juntado hoy día igual me junté con todas las personas que tenía calendarizado. Tengo mañana también trabajo individual, el domingo. Me interesa que los profes que no he hecho revisión, que me puedan hablar también para poder agendarlo, por favor. Pero felicitar también a algunas profes que ya terminaron sus 3 objetivos y sus 3 experiencias, están aprobadas, revisadas. Y también yo quiero darle como ahí una mención honrosa a la profe Tatiana. Profesora Tatiana la voy a tomar como ejemplo, pero yo la he tomado como ejemplo con varios profesores que se me han desmotivado. La profesora Tatiana es una profesora que ella revisamos 4 veces, nos juntamos 4 veces para revisar la primera experiencia porque fue como un parto, no salía. Y cada vez que con la profe nos juntábamos y literalmente yo le destrozaba su clase, ella quedaba con una sensación como, así como de mucha frustración. Cuando nos juntamos la 4ª vez, bueno, antes yo le había dicho a la profe, la primera clase va a costar mucho, pero cuando usted comprenda cómo construir la primera clase, la segunda, la tercera, se va a ir por un tubo, porque ya habrá entendido el camino. Finalmente, la 4ª clase que tuve con ella, salió la revisión correcta de la primera experiencia y ella ya había avanzado con la segunda. Y en la segunda, casi ninguna observación. Así que ese día ella terminó full de contenta y entendió que había valido la pena las 4 veces que habíamos destrozado su clase, porque ya la segunda la hizo de forma autónoma, comprendiendo los elementos que debía colocar. ¿Y por qué lo menciono? Porque en algunas revisiones que he tenido, literalmente, claro, le he destrozado las clases a los profes y quedan con esta sensación como, pucha, súper mal. Pero yo les digo, vean el lado positivo. Yo tengo la opción de decirle estamos ok con su clase, sigan avanzando, y yo me ahorro la pega de juntarme 4 veces con alguien para revisar en la misma clase, o aprovechen que todavía tienen tiempo y que lo pueden mejorar. Y luego, cuando ustedes logran comprender cómo redactar la primera experiencia, créanme que la segunda y la tercera lo hacen solito. De hecho, con la profe Alejandra hoy día nos juntamos, ¿no? Y también estamos ok con usted. Y le ocurrió algo muy similar a la profe Tatiana, con menos clase de revisión en la primera, eso sí. Pero hoy día igual, ella, las últimas 2 experiencias que realizó tenían re pocas observaciones, porque la primera le hicimos un montón de cambios. Entonces, se los entrego como mensaje para que no se me desmotiven y para que avancen, ¿ya? Así que yo quedo atenta a cualquier cosita. Y eso, pues, la profesora Magali, que son 8, o sea, pero profesora, sí, igual, dele nomás, sí, igual tampoco las voy a dejar después ahí como sin revisión. Ahora, yo igual llevo un conteo de las horas que ustedes están trabajando, pero piense que tampoco cuando nos juntamos nos ocupamos una hora, si de repente estamos 20 minutos y yo les considero los 20 minutos, no se los redondeo una hora, así que quédense tranquila. ¿Ya? Ya, profes, vayan a descansar. Cualquier cosita quedo atenta y espero que hayan bajado el nivel de ansiedad, porque y que le haya permitido darse cuenta que esto no es nada más que lo que ya hemos trabajado todos los asesoramientos, así que están en plenas condiciones de poder llevar un proceso súper bien hecho, ¿ya?
Súper, profe, muchas Ok, gracias. muchas gracias, profesora. Cuídense, cariño, nos vemos. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao, gracias.